Buenos días, el tema de hoy es la ley del karma por el venerable maestro Samael Aun Weor. La ley de acción y consecuencia, nos dice el maestro. Antes de esta vida que tenemos actualmente, tuvimos no solamente una pasada existencia, sino muchas existencias. Cada cual nace de acuerdo con su propio destino. Unos nacen en familias ricas y adineradas, y otros regresan o retornan entre gentes pobres y miserables. Si hicimos bien en nuestra pasada existencia, recogemos ahora el premio. Volvemos a hogares donde nada nos falta y tendremos comodidades de toda especie. Si hicimos mal, si malgastamos el dinero, si fuimos avaros, si explotamos al prójimo, si cometimos el error de robar o de arruinar a otros, si hicimos mal uso del dinero, es evidente que nos toca volver entre familias miserables, vestidos con cuerpos de mendigos, infelices, hambrientos y desnutridos. Cada cual recoge el fruto de sus propias acciones. Es un extracto del libro Mirando al Misterio del maestro Samael Aun Weor. Amigos míos, nos dice el venerable, existe una ley que se llama karma. No está de más aseverar que tal palabra de origen sánscrito significa en sí misma ley de acción y consecuencia. Obviamente no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. La ley de la balanza, la ley terrible del karma, gobierna todo lo creado. Toda causa se convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa. Vosotros debéis comprender lo que es la ley de la compensación. Todo lo que se hace hay que pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Se nos ha dado libertad, libre albedrío, y podemos hacer lo que queramos. Pero es claro que tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, tiene sus consecuencias. La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias, y cada vida es el resultado de la anterior. Comprender íntegramente las bases y el modus operandi de la ley del karma es indispensable para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante a través de las diversas escalas de la vida. Karma es ley de compensación, no de venganza. Hay quienes confunden esta ley cósmica con el determinismo y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que le ocurre al hombre en la vida está determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que los actos del hombre los determina la herencia, la educación y el medio, pero también es verdad que el hombre tiene libre albedrío y puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes, etc. El karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien. Desgraciadamente, las gentes, en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos como Pilatos. Con tales protestas no se modifica el karma, al contrario, se torna más duro y severo. Cuando uno viene a este mundo, trae ya su propio destino. Unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan. Si herimos, ahora nos hieren. Si robamos, ahora nos roban. Y con la vara con que a otros medimos, seremos medidos. Reclamamos fidelidad del cónyuge, cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros en esta y en otras
vidas precedentes. Pedimos amor cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos comprensión cuando nunca hemos sabido comprender a nadie, cuando jamás hemos aprendido a ver el punto de vista ajeno. Anhelamos dichas inmensas, cuando hemos sido siempre el origen de muchas desdichas. Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no supimos en pasadas existencias brindarle a nuestros hijos hogar y belleza. Protestamos contra los insultadores, cuando siempre hemos insultado a todos los que nos rodean. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, cuando nosotros no supimos obedecer a nuestros padres. Nos molesta terriblemente la calumnia, cuando nosotros siempre fuimos calumniadores y llenamos al mundo de dolor. Nos fastidia la chismografía. No queremos que nadie murmure de nosotros. Sin embargo, siempre anduvimos en chismes y en murmuraciones, hablando mal del prójimo, mortificándole la vida a los demás. Es decir, siempre reclamamos lo que no hemos dado. En nuestras vidas anteriores fuimos malvados y merecemos lo peor, pero nosotros suponemos que se nos debe dar lo mejor. Afortunadamente, mis caros amigos, dice el maestro, la justicia y la misericordia son las dos columnas torales de la gran fraternidad universal blanca. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es complacencia con el delito. El karma es negociable. Y esto es algo que puede sorprender muchísimo a los secuaces de las diversas escuelas ortodoxas. Ciertamente algunos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas se han tornado demasiado pesimistas en relación a la ley de acción y consecuencia. Suponen equivocadamente que ésta se desenvuelve en forma mecánica, automática y cruel. Los eruditos creen que no es posible alterar tal ley. Lamento muy sinceramente tener que disentir con esta forma de pensar. Si la ley de acción y consecuencia, si el némesis de la existencia no fuera negociable, entonces ¿dónde quedaría la misericordia divina? Francamente, yo no puedo aceptar crueldad en la divinidad. Lo real, aquello que es todo perfección, eso que tiene diversos nombres como Tao, Aún, Inri, Sein, Alá, Brahma, Dios, o mejor dijera dioses, etc., en modo alguno podría ser algo sin misericordia, cruel, tiránico, etc. Por todo ello repito, en forma enfática, que el karma es negociable. Es posible modificar nuestro propio destino, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Modificando la causa, se modifica el efecto. Al león de la ley se le combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en la otra ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas acciones en el platillo de las buenas acciones, con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor. Así cancelamos karma.
Haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas. Recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo bien. Ahora comprenderán ustedes, mis buenos amigos, lo maravilloso que es hacer bien. No hay duda de que el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar son el mejor de los negocios. Nunca debemos protestar contra el karma. Lo importante es saberlo negociar. Desgraciadamente, las gentes, a lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran amargura es lavarse las manos como Pilatos. Decir que no han hecho nada malo, que no son culpables, que son almas justas, etc. Yo les digo a los que están en la miseria que revisen su conducta, que se juzguen a sí mismos, que se sienten aunque sea por un instante en el banquillo de los acusados, que después de un somero análisis de sí mismo modifiquen su conducta. Si esos que se hallan sin trabajo se tornasen castos, infinitamente caritativos, apacibles, serviciales, en un 100%, es obvio que alterarían radicalmente la causa de su desgracia, modificando en consecuencia el efecto. No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo produjo. Pues como ya dijimos, no existe efecto sin causa, ni causa sin efecto. Se debe trabajar siempre desinteresadamente, con infinito amor por la humanidad. Así alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No hay duda de que la misericordia tiene sus causas en las borracheras, en la asqueante lujuria, en la violencia, en el adulterio, en el despilfarro, en la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres sanar? Sana a otros. ¿Alguno de vuestros parientes están en la cárcel? Lucha por la libertad de otros. ¿Tienes hambre? Comparte el pan con los que están peor que tú, etc. Muchas personas que sufren solo se acuerdan de sus amarguras deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar las necesidades del prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada. Así lo único que consiguen es realmente agravar sus sufrimientos. Si tales personas pensaran en las demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, etc. Es claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a su favor. Así alterarían su destino y vendría la suerte a su favor. Es decir, quedarían remediadas todas sus necesidades. Mas la gente es muy egoísta y por eso es que sufre. Nadie se acuerda de Dios ni de sus semejantes, sino cuando están en la desgracia. Y esto es algo que todo el mundo ha podido comprender por sí mismo. Así es la humanidad. Desgraciadamente, mis queridos amigos, ese ego que cada cual lleva adentro hace exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo. Por tal motivo considero urgente, inaplazable, impostergable reducir el mí mismo a polvareda cósmica. Pensemos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la tierra. Sufren lo indecible, víctima de sus propios errores. Sin el ego no tendrían esos errores,
ni tampoco sufrirían las consecuencias de los mismos. Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad es ante todo no tener ego. Ciertamente cuando no existe dentro de nosotros los agregados psicológicos, los elementos inhumanos que nos vuelven tan horribles y tan malvados, no hay karma por pagar y el resultado es la felicidad. Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el ego, la posibilidad de delinquir queda aniquilada y en consecuencia el karma puede ser perdonado. La ley del karma, la ley de la balanza cósmica, no es una ley ciega. También se puede solicitar crédito a los maestros del karma, y esto es algo que muchos ignoran. Empero, es urgente saber que todo crédito hay que pagarlo con buenas obras. Y si no se paga con buenas obras, entonces la ley lo va a cobrar con supremo dolor. Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio karma, y eso solo es posible mediante el estado de alerta novedad. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en una vida anterior, pero necesitamos hacernos conscientes de eso. Todo momento de alegría o dolor debe ser continuado en meditación, con mente quieta y en profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso en una vida anterior. Entonces hacemos conciencia de la causa del hecho, ya sea este agradable o desagradable. El jefe de los sacerdotes del tribunal del karma es el gran maestro Anubis. El supremo juez está asesorado en su trabajo por los 42 jueces de la ley. El templo de Anubis, el supremo regente de la ley, no se encuentra en este mundo tridimensional, sino en la quinta dimensión, en el llamado mundo causal. En ese tribunal solo reina el terror de amor y justicia. En él existe un libro con su debe y haber para cada hombre, en el que se anotan minuciosamente a diario sus buenas y sus malas acciones. Las buenas las representan raras monedas que los maestros acumulan en beneficio de los hombres y las mujeres que las ejecutan. Quien despierta conciencia puede viajar en sus cuerpos internos fuera del cuerpo físico y a plena voluntad consciente estudiar en el templo de Anubis y sus 42 jueces su propio libro del destino. El derecho romano tiene como símbolos de la justicia a la balanza y a la espada. No es pues extraño que en el palacio de Anubis, el gran arconte de la ley, se vean por doquiera balanzas y espadas. En ese tribunal también se encuentran abogados defensores. Pero todo se paga, nada se consigue regalado. El que tiene buenas obras paga y sale bien librado en los negocios. Los créditos solicitados se pagan con trabajos desinteresados e inspirados en amor hacia los que sufren. Ley es ley y la ley se cumple. La ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. El peor pecado que existe es la ignorancia. Los maestros del karma son jueces de conciencia que viven en estado de jinas. Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar
nuestras deudas de esta y de vidas pasadas. Todos los actos del hombre están regidos por leyes, unas superiores, otras inferiores. En el amor se resumen todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos inspirados en leyes inferiores. Por eso, hablando del amor, dice el maestro Pablo: el amor es sufrido, bueno, no envidia, no se ensancha, no injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando ofician como jueces, los maestros del karma usan la máscara sagrada en forma de cabeza de chacal o de lobo emplumado, emblema de la verdad. Con ella se presentan a los iniciados en los mundos internos. Esa es la crueldad de la ley del amor. Negociar con los señores de la ley es posible a través de la meditación. Orad, meditad y concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la buena ley. Para el indigno, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá. Síntesis. No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que, pudiéndose hacer, no se hace. Cada mala acción es una letra que firmamos para pagar en la existencia siguiente. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Que nadie se engañe a sí mismo. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y sus obras lo seguirán. Los señores del karma en los tribunales de la justicia objetiva juzgan a las almas por las obras, por los hechos concretos, claros y definitivos, y no por las buenas intenciones. Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los hechos son desastrosos. Durante los procesos esotéricos iniciáticos del fuego, hube de comprender en forma plena los siguientes postulados. Al león de la ley se le combate con la balanza. Quien tiene capital con que pagar, paga y sale bien librado en los negocios. Quien no tiene con qué pagar, debe pagar con dolor. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Un verdadero negocio. Toda causa tiene su efecto. No existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Quienes conozcan las leyes de retorno y recurrencia comprenden la ley del karma. Las malas acciones de las vidas anteriores deben ser canceladas aquí y ahora. No solo se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudimos hacer, no se hace. Pero el karma puede ser negociado. El karma también puede ser perdonado. Kamaduro es otro término en sánscrito que indica karma que no puede ser negociado ni puede ser perdonado. Existe también la ley de la katancia, el karma superior de los dioses y de los adeptos. La ley de la katanza también admite negociación y perdón. Este fue un extracto del libro Pisti Sofía develado por el maestro Samael Aum Beor. Nos dice el maestro: me vienen a la memoria en estos instantes escenas de una pasada existencia mía en la Edad Media. Vivía en Austria de acuerdo con las costumbres de la época. No puedo negar que era miembro de una ilustre familia de rancia aristocracia. En aquella época mis gentes, mi estirpe, presumían demasiado con aquello de la sangre azul. Los difíciles ascendientes y notables abolengos
Hasta pena me da confesarlo. Pero, y esto es lo grave, yo también estaba metido entre esa botella de prejuicios sociales, cosas de la época. Un día cualquiera, no importa cuál, una hermana mía se enamoró de un hombre muy pobre y es claro, esto fue el escándalo del siglo. Las damas de la nobleza y sus necios caballeretes, pisaverdes, currutacos, lechuguinos y gomosos desollaron vivo al prójimo, hicieron escarnio de la infeliz. Decían que ella se podría haber casado con un hombre mejor. No tardó en quedar viuda la pobre y como resultado de su amor, es claro, quedó un niño. Y si hubiera querido regresar al seno de la familia, empero no era posible. Ella conocía demasiado la lengua viperina de las damas elegantes, sus fastidiosos contrapuntos, sus desaires, y prefirió la vida independiente. Que yo ayudé a la viuda, sería absurdo negarlo. Que me apiadé de mi sobrino, eso fue verdad. Desafortunadamente, hay veces que por no faltar uno a la piedad, puede volverse despiadado. Ese fue mi caso. Compadecido del niño, le interné en un colegio con la excusa de que recibiera una robusta, firme y vigorosa educación, sin importarme un comino los sentimientos de su madre. Hasta cometí el error de prohibir a la sufrida mujer visitar a su hijo. Pensaba que así mi sobrino no recibiría prejuicios de ninguna especie y podría ser alguien más tarde, llegar a ser un gran señor, etc. El camino que conduce al abismo está empedrado de buenas intenciones, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas veces queriendo uno hacer el bien, hace el mal? Mis intenciones eran buenas, pero el procedimiento equivocado. Sin embargo, yo creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Mi hermana sufría demasiado por la ausencia de su hijo. No podía verle en el colegio, le estaba prohibido. A todas luces resalta que hubo de mi parte amor para mi sobrino y crueldad para mi hermana. Sin embargo, yo creía que ayudando al hijo ayudaba también a la madre. Afortunadamente, dentro de cada uno de nosotros, en esas regiones íntimas donde falta amor, surge como por encanto el policía del karma, el Kaon. No es posible huir de los agentes del karma. Dentro de cada uno de nosotros está el policía que inevitablemente nos conduce ante los tribunales. Desde aquella época han pasado muchos siglos. Todos los personajes de aquel drama envejecimos y morimos. Empero, la ley de recurrencia es terrible y todo se repite tal como sucedió, agregándole sus consecuencias. Siglo XX. Nos hemos reencontrado todos los actores de esa escena. Todo ha sido repetido en cierta forma, pero es claro con sus consecuencias. Esta vez tuve que ser yo el repudiado por la familia. Así es la ley. Mi hermana se encontró de nuevo con su marido. A mí no me pesa haberme vuelto a unir con mi antigua esposa sacerdotisa conocida con el nombre de Litelantes. El sobrino aquel tan amado y discutido renació esta vez con cuerpo femenino. Es una niña preciosa, por cierto. Su rostro parece una noche deliciosa y en sus ojos resplandecen las estrellas. En un tiempo cualquiera, no importa la fecha, vivíamos cerca del mar. La niña, o sea, el antiguo sobrino, no podía jugar. Estaba gravemente enferma. Tenía una infección intestinal. El caso era muy delicado. Varios niños de su edad murieron en aquella época por la misma causa. ¿Por qué habría de ser mi hija una excepción? Los numerosos remedios que se le aplicaron fueron francamente inútiles. En el rostro infantil ya comenzaba a dibujarse con horror ese perfil inconfundible de la muerte. A todas luces resalta el fracaso. El caso estaba perdido y no me quedaba más remedio que visitar al dragón de la ley.
a ese genio terrible del karma, cuyo nombre es Anubis. Afortunadamente, gracias a Dios, Litelante y yo sabemos viajar consciente y positivamente en cuerpo astral. Así pues, presentarnos juntos en el palacio del Gran Arconte, en el universo paralelo de la quinta dimensión, no era para nosotros un problema. Aquel templo del karma resulta impresionante, majestuoso, grandioso. Allí estaba el jerarca sentado en su trono imponente, terriblemente divino. Cualquiera se espantaría al verlo oficial con esa sagrada máscara de chacal, tal como aparecen muchos bajorrelieves del antiguo Egipto faraónico. Al fin se me dio la oportunidad de hablarle, y es claro que no la dejé pasar tan fácilmente. «Tú tienes una deuda conmigo», le dije. «¿Cuál?», me replicó, asombrado. Entonces, plenamente satisfecho, le presenté a un hombre que en otro tiempo fue perverso demonio. Me refiero a Astaroth, el gran duque. «Ese era un hijo perdido por el padre», continué diciendo, «y sin embargo le salvé. Le mostré la senda de la luz, le saqué de la logia negra, y ahora es discípulo de la Blanca Hermandad. Tú no me has pagado esa deuda». El caso era que aquella niña debía morir de acuerdo con la ley, y que su alma debía penetrar en el vientre de mi hermana para formarse en un nuevo cuerpo físico. Así lo entendía, y por eso fue que añadí: «Pido que vaya Astaroth al vientre de mi hermana en vez del alma de mi hija». La respuesta solemne del patriarca fue definitiva: «Concedido, que vaya Astaroth al vientre de tu hermana y que tu hija sea sana». Sobra decir que aquella niña, o sea, mi antiguo sobrino, fue sanada milagrosamente y mi hermana concibió entonces a un niño varón. Tenía con qué pagar esa deuda, contaba con capital cósmico. La ley del karma no es una mecánica ciega, como suponen muchos pseudo-esoteristas y muchos pseudo-ocultistas. Como estaban las cosas, resulta evidente y fácil comprender que con la muerte posible de mi sobrino tendría que sentir el mismo dolor del desprendimiento, aquella amargura que en épocas antiguas sintió mi hermana por la pérdida de su hijo. Así, mediante la gran ley, quedaría compensado el daño. Se repetirían escenas semejantes, pero esta vez la víctima sería yo mismo. Afortunadamente, el karma es negociable. No es esa mecánica ciega de los astrólogos y quirománticos de feria. Tuve capital cósmico y pagué esta vieja deuda. Así, gracias a Dios, me fue posible evitar la amargura que me ha dado. Hasta aquí las palabras del maestro Samael Aun Weor sobre su antigua existencia en Austria. Después seguiremos con preguntas y respuestas en la segunda parte de este video de la ley del karma. Espero que les haya gustado y que les sirva mucho, que nos sirva mucho a todos para nuestro diario vivir. Yo me despido de todos ustedes y los veo en el próximo video.